Hermanos, la paz del Señor, ¿cómo están? Bueno, en esta noche les quería compartir la siguiente palabra eh, que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 11 hasta el versículo 14. Que, bueno, la quería leer en relación a todo lo que está pasando, por ejemplo, a nivel mundial que sigue con el coronavirus, a nivel local, por ejemplo, que tenemos el río Paraná que se encuentra en su nivel más bajo de profundidad, aún registrado en toda la historia, o sea, nunca se registró un nivel tan bajo. Y uno quizás lo ve con tanta cantidad de agua y hoy por hoy ve fotos de gente que lo pudo cruzar caminando. Y esto, bueno, todo lo nombro porque son cosas que uno no se esperaba, no se las veía venir, uno quizás no estaba preparado para escuchar esto y son cosas que están pasando. Y esto está bueno para que uno pueda ver cómo Dios tiene el control de todo. Uno a veces le parece que son cosas que son imposibles que pasen, no son imaginables en un tiempo tan corto. Pero bueno, lo pudimos ver que en cuestión de poquitos meses hubo escasez de agua, se desató una pandemia y muchas otras cosas que fueron sucediendo que nos demuestran de que uno no tiene el control como quisiera y que el control lo tiene Dios. Entonces, eh, alguien que habla muy bien de esto, que es Pablo en esta carta a los filipenses, él tenía muy claro que si cuando él se acercaba a Cristo, cuando él entregaba su control de su vida a Dios, él tenía todo lo que necesitaba. Y tener todo lo que necesita no es justamente vivir en el paraíso, no es estar cómodo en tu lugar, sino es tener la tranquilidad que necesito, es tener los consejos de Dios en el momento para poder estar prevenido para cualquier cosa. Y esto es lo que dice en su palabra, en el versículo 11 comienza, lo leeremos bajo la sangre de Jesús. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Esta palabra muestra cómo Dios tenía el control de la vida de Pablo y cómo él se entregaba a Cristo, ¿no? En todo momento. Y Pablo nos muestra que él estaba preparado para todo. Y muchas veces nosotros como cristianos por ahí pensamos, bueno, yo tengo planificado esto, Dios me va a ayudar, nada malo va a salir, esto yo lo quiero así y Dios me va a prosperar en el viaje y va a salir tal cual como lo quiero. La realidad es que no. Dios uno planifica y uno en el camino es usado por Dios para diferentes cosas que no es para nosotros sino para el resto también. Pablo cuando él planificaba un viaje de misionero para ir a visitar a las iglesias, en el camino se le presentaban muchísimos obstáculos que él los aprovechaba para evangelizar y hablar a las personas de Cristo. Entonces nosotros así también, a medida que vayamos afrontando nuevos obstáculos que se nos van presentando en la vida, cosas que nunca imaginamos y se nos cruzan por delante, tenemos que estar preparados. Preparados primeramente para uno mismo, estar fuerte, no deprimirse, no quizás bajonearse por lo que es, uy, esto no lo esperaba y ahora cómo voy a hacer, no estoy preparado, no sé cómo afrontarlo. Y no solamente para uno, sino también para que el otro, que ves que uno es cristiano, pueda ver en nosotros lo que tenemos dentro, que es a Jesús. Entonces esa tranquilidad, esa paz, el gozo, el amor, que lo tenemos pese a cualquier cosa. Como dice Pablo, en el hambre y en la saciedad, o cuando tenía de todo, o cuando no tenía nada, él estaba gozoso, porque estaba Cristo con él. Entonces decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto es lo bueno de este 2020 que estamos transitando, de que vemos que dependemos de Dios. El que nos fortalece es Cristo. En todo momento debemos acercarnos, leer su palabra, estar cerca, orando en oración. Uno, como le decía antes, planifica. Y esto quizás lo podemos ver en un docente que planifica su año, cómo va a dar la siguiente temática del tema.
Y bueno, y en este año quizás imaginaba hacerlo de una forma, empezó el ciclo electivo y tuvo que hacerlo de otra forma, con el mismo contenido, pero implementando otras herramientas, usando plataformas, redes sociales, llamadas, mensajes, videos. Entonces, esto es un ejemplo de cómo uno también como cristiano, como evangélico, uno quizás no tiene la posibilidad de ir a una congregación, pero se puede comunicar por medio de las redes sociales, algo que quizás uno no usaba o estaba cómodo y no era necesario. En ese momento uno se da cuenta que verdaderamente tiene uno que adaptarse a las circunstancias y bueno, y se nos permite hacerlo de esta forma. Así que bueno, esta palabra la quería leer con este fin de que podamos estar precavidos para todo lo que pueda pasar. Por ahí en Rosario ya estamos viendo que quizás el coronavirus no está tanto, pero por ahí escuchamos, uy, en Buenos Aires sí hay muchos casos, y uno quizás se preocupa, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer lo mismo? ¿Vamos a estar igual? ¿No vamos a estar? Tenemos que estar preparados para todo, hermanos. Hay una frase que dice, estoy esperando lo mejor, pero preparado para lo peor. Y es una frase que me gusta en el sentido de que uno está confiado con Dios, pero hay una frase, un versículo, mejor dicho, que dice, ser astuto como serpiente y sencillo como la paloma. Uno como hijo de Dios tiene que estar atento y preparado para todo. Es algo que uno quizás a veces lo pasa por alto, pero Dios quiere que estemos atentos para todo. No es que se nos pase largo, que nos quedemos tranquilos, bueno, veremos qué pasa, qué no pasa, no. Tenemos que estar atentos para todo, preparados. ¿Y por qué esto? ¿Por una cuestión de que uno es fuerte, uno es mejor? No, es para uno demostrar que como hijo de Dios está preparado para todo. No es solamente en el ámbito uno de quizás de la iglesia, de ir al templo a cantar, a pasar un tiempo con los hermanos, a adorar a Dios y nada más, sino que uno tiene muchas cosas que agarra el alimento de Dios, que lo toma para su vida y que nos llena y que nos nutre para la vida, para estar bien. Entonces es como muchas veces escuchamos que Jesús es un estilo de vida y verdaderamente es así porque uno todo lo que aprende de su palabra, de sus siervos que nos mandan también la palabra, uno las retiene y las pone en práctica en su vida y lo hace su estilo de vida porque lo implementa, ¿no? Por eso tenemos que estar preparados para todo. Y este último versículo lo leí, el versículo 14, que dice, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Esto es también como un resumen de que si bien uno puede estar preparado para todo, una vez también se pone en el camino, se puede poner quizás, bueno, un poquito triste, un poco que, te hace pensar. Y en ese momento es cuando necesitamos a nuestros hermanos. Es por esto que dice Pablo que yo estoy preparado para todo, pero hiciste bien en ayudarme, en alentarme. Porque Pablo con Cristo podía, amén, sí que lo podía, pero él también necesitaba la compañía de sus hermanos que lo rodeaban. Y para esto Dios formó una iglesia, no solamente para que oremos y seamos dependientes de Dios y no nos importa el resto, sino para que con nuestros hermanos todos juntos podamos crecer en este camino y una iglesia la formamos todos juntos. Entonces, hermanos, también estemos atentos a todos nuestros hermanos que están pasando momentos complicados, momentos que quizás con su negocio o con su trabajo o con enfermedades, con tristeza, con diferentes preocupaciones familiares incluso. Que estemos todos atentos los unos con los otros, que no miremos solamente los nuestros, que tratemos de mirar al resto, porque Dios esto es lo que le agrada. No mirar lo suyo propio, porque a lo de uno Dios trata con eso, y debemos mirar también por el resto de nuestros hermanos. En un momento que quizás no podemos vernos cara a cara, estar atento con un mensaje, una llamada, hermano, te falta esto, te falta lo otro. Y fundamentalmente no olvidarnos de nuestros hermanos en las oraciones, sabiendo que debemos padecer con nuestros hermanos, como estamos haciendo normalmente a las 8, orar por nuestros hermanos si el hermano está en necesidad, padecer con ese hermano en necesidad, clamando, Dios Señor, ayuda a nuestros hermanos que están en necesidad, que están pasando por esta enfermedad, que están pasando por angustia, Dios librarlos y sentirlo verdaderamente porque somos hermanos en Cristo, porque somos de una misma sangre que nos lavó a todos por común y debemos hacerlo porque a Dios así le agrada.
Por eso, hermanos, debemos estar preparados para todo, preparados en nuestras vidas, para poder recibir malas noticias como buenas, poder afrontar algo que quizás no esperamos, pero bueno, estar preparados para eso también, y preparados también para apoyar a nuestros hermanos cuando estén pasando por momentos difíciles. Bueno, hermanos, espero que les haya gustado esta palabra. A mí verdaderamente siempre me recuerda el hecho de que somos una iglesia, que debemos preocuparnos los unos por los otros, orar los unos por los otros, y en todo momento tener como nuestro único centro de preocupación a Cristo, que en Él debemos pedir, clamar y esperar, y bueno, y sabiendo que en Él vamos a recibir todas las cosas. Como también dice en su palabra, Dios a cada día nos va a dar lo que necesitamos. Así que bueno, hermanos, la paz del Señor.